pasado, de Rensis, ayer y hoy. Un día como hoy, de 1503, nacía en Francia el astrólogo Michel de Notre Dame, un boticario que era divino, que empezó a estudiar la influencia del cosmos y que allá por 1555 reunió sus anotaciones y salió a la luz los que iban a ser sus profecías. Y cuando hablamos de economía, y sobre todo en la Argentina, uno tiene la sensación que deberían festejar el día de hoy, porque es como que ellos leen las cartas astral y predicen lo que después nunca ocurre. Y esto hace que la tecnocracia esté por encima de las decisiones políticas, confundiendo a la dirigencia, que ya de por sí deja mucho que desear en general, y entonces rompiendo la determinación de que las medidas económicas tienen que ser determinaciones políticas, e invierten el asunto haciendo que lo económico esté por encima de la determinación política. Y así entonces llegan los presidentes votados por la voluntad popular y terminan conchavados ellos, en lugar de ser los que nombran al ministro de Economía, parece que fueran contratados por la tecnocracia de los pronosticadores. Ayer Guzmán, el actual ministro, estuvo en la Cámara de Diputados con la comisión respectiva, haciendo proyecciones, como hacen siempre los economistas, de una imaginaria inflación del 33%, de un imaginario dólar futuro, de un imaginario aumento salarial. Todo es imaginario. Pero la realidad, que supera siempre las previsiones, hace que nos demos cuenta que no son decisiones económicas las que deben privar en la Argentina si queremos salir de donde estamos, sino que tienen que ser decisiones políticas y muy firmes y fuertes. Alberto Fernández tenía esperanza de que la sobretasa de la usura del Fondo Monetario Internacional fuera revisada por lo menos por el FMI. No solamente que no lo hicieron, no le prestaron atención al reclamo argentino, sino que si esas sobretasas siguen existiendo nos cuesta 900 millones de dólares más en el año. O sea, alegremente, porque no atendieron un reclamo nuestro, ayer perdimos 1.000 millones, de paso. Y entonces es cuando uno se da cuenta cómo la determinación política equívoca, aquella de decir nosotros vamos a pagar lo que corresponde, en lugar de decir Macri dejó el país quebrado, no podemos pagar, y además que no podemos pagar, que lo dejó en cesación de pago, ustedes fueron culpables porque violaron su propia carta orgánica y permitieron que 44.000 millones de dólares fueran determinantes en un préstamo a la Argentina, que era mayor, era de 50.000 millones, menos mal que no le dieron todo, que fueron dados con toda la intención, por un llamado del Tesoro norteamericano, que además lo había llamado el amigo de Mauricio, el presidente Trump de Estados Unidos, para que pudiera ganar una elección, y esa plata se evaporó y a confesión del propio Macri se la llevaron los bancos privados. Es decir, era para resolver el tema de los privados y los dólares desaparecieron. Y entonces, atrapado en esta falta de decisión política, estamos otra vez esperando como Notre Dame que alguno haga una adivinanza y que después acierte. Y la verdad que así no es como se debe encarar una solución a un problema profundo, donde ayer el propio ministro reconoció que el tema inflacionario era complejo, era grave, por supuesto que lo es, y de eso somos culpables todos, no el ministro Guzmán, pero al margen de esta situación, el tener que hacer cálculos imaginarios sobre el futuro, donde ni siquiera sabemos si en el invierno
tendremos otra vez el tema de la pandemia encima y qué va a ocurrir, si la especulación de que va a haber un 30% o 33% de inflación ya está desde el vamos nomás diciendo remarquen porque total aseguramos que va a haber inflación, bueno, todo esto es un disloque y todo esto es una profunda confusión hacia un pueblo que no tiene por qué entender estas cosas, que está agobiado y que necesita que interpreten políticamente la solución para la que fueron elegidos. Porque si la quieren hacer con una interpretación económica, bueno, por más que hagan números, por más que sumen, restan, dividan, multipliquen, no podemos pagar el compromiso de Macri. Por lo tanto, políticamente, había que haber denunciado, antes de decir que queremos honrar la deuda, haber honrado al pueblo argentino y decir, señores, nos pusieron en un quebranto y ustedes son responsables junto con Macri. No lo hicieron. O sea, el momento político pasó. Y entonces ahora, como tantas otras cosas, como cuando Alejandro Olmos denunció lo que hacía Machinea y lo que hacía esa banda que nos endeudaba con Domingo Felipe Caballo y compañía, cuando nacionalizó la deuda de los privados, y todos los argentinos salimos a pagar deudas de privados, entre ellos la de la familia Macri, y nadie le prestó atención. Y estuvo 18 años luchando, y la gente dice, hizo un libro. No, hizo una causa penal que se transformó en libro. Y ese patriota murió en la soledad y tuvo que esperar un fallo que nunca llegó, donde a nivel internacional lo acompañaban, pero a nivel argentino lo ignoraban. Entonces, cuando decimos que queremos resolver los problemas, pero caemos en la imaginaria de la tecnocracia, nos volvemos a equivocar. Cierto día, Perón mandó llamar a Miranda y le dijo, mire Miranda, necesito que usted se haga cargo del proyecto económico, pero presidente, si yo soy un simple almacenero, mayorista, por eso lo queremos, porque usted sabe comprar y sabe vender. Bueno, se trata de eso, no de ser un brillante estudiante en cualquiera de las universidades nacionales o extranjeras, sino en tener sentido común de la sociedad sufriente. Y si no se entiende a la sociedad que sufre, los números son demasiado fríos. Porque nadie sabe por qué a alguien se le ocurrió que pi era igual a 3, 14, 16. ¿Dónde está escrito? Bueno, es una explicación técnica. Sin embargo, cuando se buscan las letras griegas es como para que no entendamos. De la misma forma que a la nueva alternativa de la cepa le ponen también la 15ª letra del alfabeto griego, como para que no entendamos bien de qué se trata. ¿Se dan cuenta que estamos siendo zamarreados por la indecisión de quienes se autotitulan políticos, pero que no toman decisiones políticas? Y esto incluye, por supuesto, a diputados, senadores, presidente, vice, intendentes, consejos deliberantes, legislaturas provinciales, gobernadores, todos juntos, que son elegidos por el voto ciudadano, tienen la obligación de reaccionar políticamente, porque los eligen para eso. Y entonces, tenemos que aguantar cachivaches, como este señor de los libertarios, el imaginario economista Milei, que en la primera sesión de diputados ya faltó. El gran economista liberal que iba a discutir todo, no estuvo cuando el ministro de Economía hablaba de economía. O sea, este cachivache, votado por un montón de jóvenes ilusionados, ya a la semana de ser nombrado diputado tiene el primer faltazo, nada más ni nada menos que cuando se trata el presupuesto. Y así como él podemos nombrar cientos de mentirosos de la política que aparecen de turno, se ofrecen y la sociedad los compra. Entonces, estamos en una rueda que gira todo el tiempo, que nos cuesta
muchos millones que le faltan a un pueblo que está reclamando medidas urgentes desde la política. Y si las medidas se toman desde la tecnocracia, festejen entonces el día de Notre Dame, hagan astrología y adivinanza.